Las invito a escuchar y vernos en charlas magistrales, en esta ocasión con Nayeli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, quien nos hablará de los avances en la materia, pero sobre todo los desafíos en el campo de derechos humanos. Acompáñenos. Bienvenidas, bienvenidos a Charlas Magistrales que patrocina la Barra Mexicana de Abogadas y Abogados. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, en este segundo periodo al frente de esta institución. Nayeli Ramírez Hernández, especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en diversos ámbitos como derechos humanos, indicadores, formación de profesores y capacitadores, entre otros, tanto en la administración pública como en la no gubernamental. Fue integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI, y en la actualidad es integrante del Consejo Consultivo del CIPINA Nacional. Fue consejera de Radio Ciudadana del IMER y de CIMAC, e integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal del Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México del 2010 al 2012, y de otros 6 espacios colegiados. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en varias temáticas sociales. Es autora, coautora y coordinadora de diversos libros. Ha publicado su columna Interés Superior en Mujeres es Más y El Periódico, la columna Derechos en la Mira en el semanario El Influyente y en Ruiz Healy Times. Fungió como consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de la cual actualmente es presidenta. Actualmente presidenta de la AGOL y socia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, Defensor del Pueblo. Seguramente las y los abogados que nos escuchan estarán muy interesados en qué avances hemos tenido en materia de derechos humanos en la Ciudad de México, cuáles siguen siendo los desafíos y cómo la Comisión ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de las y los capitalinos. Nayeli, gracias nuevamente. Y preguntarte un poco cómo ha sido este periodo que concluyó y qué esperamos en el segundo periodo de Nayeli Ramírez al frente de la comisión. No, de entrada primero agradecerte la invitación a estar aquí contigo en esta charla. Para mí es un privilegio estar contigo, Pati, lo sabes, ¿no? Hablando de algo que no es para nada desconocido para ti, que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, mira, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que en la primera parte del periodo que estuve aquí en la comisión, lo que hicimos fue poner la mesa, ¿no? ¿Cómo la pusimos? Básicamente adecuando y reestructurando la comisión alrededor de los nuevos planteamientos que nos planteaba la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué nos decía la Constitución? Pues nos decía que teníamos que hacer más trabajo territorial. Nos hablaba y nos habla de procesos de mediación, procesos de justicia restaurativa, ¿no? Y en esa lógica preparamos durante estos años toda esta reestructuración que implicó que tengamos en las 16 alcaldías oficinas, que tengamos un nuevo procedimiento en donde hacemos investigación de violación a derechos humanos bajo un criterio mucho de llegar a procesos de conciliación y de mediación, ¿no? Que tienen mucha lógica, además, sobre todo cuando estás hablando de garantía de derechos de DESCA, ¿no? O sea, aquí todos los días, por ejemplo, recibimos cosas que tienen que ver con el derecho al agua, ¿no? Y si tú lo que haces es abrir, como lo hacía tradicionalmente las comisiones, una investigación que nos va a llevar 2 años y luego emitir una recomendación que a ver si nos aceptan y luego a ver si se la cumplen, ¿no? Pues no le das mucha respuesta ahora sí que a los ciudadanos comunes y corrientes y de a pie, ¿no? Entonces creo que esto nos acerca mucho más y acerca mucho más la lógica de lo que son las comisiones,
al día a día de la gente. Entonces, a eso nos dedicamos estos primeros 4 años. Naturalmente tuvimos 2 años como de medio en paz, ¿no? que ha sido la pandemia, porque cuando tú estás hablando de hacer proximidad y lo que te hacen es encerrarte en tu casa, ¿no? Pues naturalmente pues estos se quedan inconclusos, todavía como en el arranque, ¿no? Eso nos faltó, ¿no? Y creo que la oportunidad que tenemos en estos próximos 4 años es de fortalecer esta situación que hemos estado como reconstruyendo y construyendo en una gran oportunidad. El sistema no jurisdiccional de donde pertenecen las comisiones tiene 30 años de vida y tiene que ponerse también en un sentido de transformación, ¿no? Yo creo que de entrada, no nada más porque 30 años es mucho en términos de las dinámicas y cómo va cambiando, digamos, los sistemas, sino también porque en el 2011 tuvimos nuestra gran reforma constitucional que naturalmente plantea otros retos para las comisiones de derechos humanos. Entonces creo que en ese sentido estamos construyendo hacia esa transformación diferente a cómo nos veían y a cómo nos percibía la ciudadanía, ¿no? Ese es el gran reto y creo que le toca a la Ciudad de México básicamente sí trabajar en la vanguardia. La ciudad ha sido siempre una comisión que ha avanzado muchísimo sobre estándares, sobre discusiones en términos de defensa, garantía y promoción, y creo que hoy tenemos otra vez esa oportunidad, ¿no? De poder ser quienes lideremos esta transformación. Fíjate que tocas un tema que me parece central, que podamos comentarlo, porque se tiene una percepción incorrecta de que las comisiones en realidad solo hacen investigación y emiten recomendaciones. Y cuando conoces el sistema de protección interamericano e internacional, te das cuenta que la mayor parte de los asuntos pueden resolverse a través de mecanismos que existen precisamente construidos para no tardar en encontrar una respuesta. Mecanismos de conciliación, mecanismos que necesariamente incluyen la reparación cuando existe, o las medidas necesarias, ¿verdad?, para garantizar lo que llamamos en el sistema de derechos humanos la garantía de no repetición. Entonces, me parece que eso es fundamental, porque, como tú bien lo dices, no se trata de que la gente pase años esperando una decisión, se trata de que podamos resolver. Y algo que me llama la atención es cómo en esta Ciudad de México las personas cada día están más conocedoras de sus derechos, y quizá donde más se enfocan en este momento es en los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué tanta trabajo tiene a este respecto la comisión? Ha ido creciendo y mucho más va creciendo en la medida que te acercas, ¿no? Yo siempre decía, a ver, ante esta percepción común, ¿no?, de muy, digamos, justificadamente, entre comillas, elaborada de la percepción de que en las comisiones lo que defendíamos era delincuentes, ¿no? Y yo siempre decía, no, pues está bien que hagamos cursos, está bien que hagas promoción y difusión de que no hacemos eso, pero lo más importante es que la gente vea que haces otra cosa, ¿no? Y que cuando estás en subida en el transporte público tienes ahí también, digamos, un escenario en donde pueden ser violados tus derechos y puedes demandar que no lo sean, ¿no? Entonces, la única manera que tienes de hacerlo es acercándolos, ¿no? Para que la gente verdaderamente ahora sí que se corra la voz, es la única manera. Entonces, hemos venido creciendo en eso, ¿no? El nivel de gestión, lo que se llama servicios y solicitud y gestiones, ha ido creciendo en la medida que te acercas y te aproximas, ¿no? Yo creo que es la única, ¿no? Y por eso vamos caminando por ahí. Seguimos teniendo, a ver, ¿cuáles son el top 3 de las quejas en la comisión? Siguen siendo certeza jurídica, sigue siendo seguridad y sigue siendo salud, ¿no? Que ya entras en DESCA, en tercer lugar, ¿no?
pero de todos modos han ido creciendo. Por ejemplo, tenemos un gran crecimiento a raíz de las modificaciones del 2011 del área de derechos humanos laborales, que por cierto, para quienes nos están oyendo, es un temazo. O sea, tenemos abogados laboristas, sí, pero no nada más ahora tienen el reto de la transformación del sistema laboral en México, claro, sino el reto de la visión de los derechos humanos laborales, que es otro terreno donde yo invito, la verdad, sobre todo a los más jóvenes, a que le entren, porque es un terreno inexplorado todavía. Nadie sabe cómo se come, ¿no? Bueno, los confunden. O sea, creo que es un terreno muy importante de explorar, y ahí están las lógicas de cómo podemos seguir avanzando en estas discusiones. Creo que lo que sí hay que hacer es como una diferenciación. Lo que tú dices es tan importante, al igual que en el sistema jurisdiccional, el cómo se están avanzando en procesos de conciliación, de mediación, de justicia restaurativa, etcétera, ¿no? Aquí es como los inventamos desde lo no jurisdiccional, es muy importante, ¿no? Pero porque finalmente en el sistema jurisdiccional, cuando tú medias, sabes que hay una diferencia. Es decir, tienes que ser, por ejemplo, muy claro de que no puedes tomar parte, ¿no? Y aquí es muy claro que lo que tú tienes que hacer es tomar parte. Que es tomar parte, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces, no? En nivelar, ¿no? En que sean pares los que están ahí, ¿no? Y lo haces igual y lo haces bien. Entonces, eso también, otro gran reto para el sistema y para los abogados, ¿no? Sí. Entonces, ese es uno, pero lo otro también en como no tratar de ver que todo va en la misma bolsa. O sea, tenemos violaciones a derechos humanos que son graves, que no pueden entrar en ese tipo de conciliaciones ni de mediaciones, y que requieren igual el fortalecimiento, digamos, de la tradición, de las grandes recomendaciones, en este caso cada vez más estructurales, ¿no? Claro. Y que ataquen y que naturalmente, como tú lo dijiste y lo dijiste muy bien, tengan esta visión de reparación integral, que es otra gran paradigma que no teníamos hace 30 años y que hoy tenemos, ¿no? Que trae satisfacción, no repetición y, digamos, reparación en términos generales, ¿no? Entonces, creo que eso también te está hablando de un sistema que se liga a otros desarrollos que están ahí y que tendrían que estar articulados. Por ejemplo, el cómo articulamos exactamente las comisiones, ¿no? Este sistema no jurisdiccional con los otros órganos autónomos que están destinados a la protección de derechos humanos, como puede ser el Instituto de Acceso a la Información o el Instituto Electoral en términos de derechos políticos, ¿no? O estos otros organismos que no son autónomos, pero que están ahí trabajando en esta lógica, como es las comisiones de víctimas, las comisiones de búsqueda, ¿no? Las comisiones de protección a defensores y periodistas, y todo eso tendría que estar formando como una visión mucho más articulada de instituciones que de repente se fueron creando por aparte, pero que tienen y tendrían que tener una lógica de articulación de trabajo para sumar, ¿no? Porque si hablamos de derechos humanos, casi hablamos de todo. Es todo. No. Yo creo que señalas aspectos muy importantes. Esta tendencia que ha habido en los gobiernos a crear comisiones. Yo recuerdo la consigna tan importante, ¿no? Que salga la comisión con una solución. El problema es que todas estas comisiones no salen con soluciones. A mí me llama la atención que tengas que crear una comisión para temas de discriminación cuando es parte sustancial de la facultad de la Comisión de Derechos Humanos, o que tengas que crear una comisión y le quites a las fiscalías parte de la responsabilidad, porque la atención a víctimas no es un tema separado. Una víctima puede ser por dos vías: por violación a los derechos humanos, que acuden ante esta instancia, o por la vía de haber sido víctima de un delito. Y en ese momento es víctima de un delito y por lo tanto no le puedes negar ni mandarla a otro lado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene la obligación de procurar sus derechos y, por supuesto, apoyarla y lograr la reparación. Un tema que en México todavía no logramos.
Y que sufrió de origen también una desviación. Ahí está señalando un gran reto. Y es, hoy por hoy, además, hasta con las nuevas fiscalías, y es, ahora sí que ¿dónde quedó la víctima? Yo me opongo a la Comisión de Víctimas de la Ciudad de No. México, porque hicimos tanto a favor de las víctimas en fiscalía, que me parece que Y la discusión sigue, porque además necesitas peritos en un lado, necesitas peritos en el otro, necesitas abogados en un lado, necesitas abogados en el otro, es una locura. Pero además hay una desviación creada inicialmente y tiene que ver con esto que también planteaste, no hay una visión de reparación integral. Y entonces se piensa que la reparación nada más es la reparación material y monetaria, y no es así. Digamos, la lógica tiene que ser una lógica diferenciada, pero no hemos podido llegar a eso y corrompimos, según yo, la mirada a cómo estamos haciendo la reparación integral y no hay dinero que alcance y tú lo sabes. No, pero yo insisto que el artículo 30 del Código Penal Federal tiene incorporados los criterios de reparación del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Pero el problema, aunque la reparación es un derecho de la víctima en el 20 constitucional, apartado C, muchas veces las y los abogados y el propio Ministerio Público no saben cómo integrar o solicitar esta reparación. Entonces, tal vez valdría la pena, Nayeli, trabajar un poco más en cuáles son esos estándares mínimos que tendría que cubrir. Pero no lo saben los abogados, pero tampoco lo saben los jueces. Yo revisando sentencias, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia sexual, violación y demás, no había un solo apartado en materia de reparación para la víctima. Pero tampoco hay medidas de protección. Fíjate qué increíble. Eres víctima de violación en la Ciudad de México y no te dan medidas de protección. O sea, a mí me parece realmente una cosa espeluznante porque sabemos que la violación es una de las causas, preámbulo del feminicidio. Y tampoco hay reparación cuando se puede cuantificar, pero también la garantía de no repetición. Si tú analizas quiénes son los que están y quiénes son las víctimas principales, pues son en el hogar, por conocidos de la víctima, son edades puntuales y tenemos una franja. Yo he dicho que México es el paraíso de los violadores y agresores sexuales, porque hay un nivel de permisibilidad para esto increíble. Pero pongo ese ejemplo, por decir algo, una niña que fue violada por el padrastro en el hogar, ¿puede permanecer en el hogar? ¿De qué sirve que vaya a denunciar? Si dejas al perpetrador ahí. Ahí, y además la regresas a convivir con él. No sacas al agresor del hogar. En lo mejor de los casos sacas a las niñas, pero no hay refugios de atención para niñas agredidas sexualmente o víctimas de trata. Pongo estos temas porque si algo es importante en materia de derechos humanos es mirar a los grupos que no tienen voz. Yo creo que el gran aporte de los derechos humanos a la humanidad es darle voz y esperanza a lo que no lo han tenido, ¿no? Y en este caso, pues esta Ciudad de México, como el resto del país, pues no puede omitir esa realidad. Entonces me parece muy loable el sistema de víctimas, pero yo siento que perdimos en la Ciudad de México con esta reforma, no ganamos, porque ya había centros de apoyo y de atención a víctimas. Entonces, por otro lado, es no comprender el alcance de los derechos humanos. Tú decías algo muy importante, el ámbito laboral. En México crecimos pensando que los derechos laborales no eran derechos humanos. Es más, el Estado mexicano borró los derechos laborales del marco de los derechos humanos cuando construimos la primera Comisión de Derechos Humanos. Y los borró. Totalmente. Dijo, esos no se van a discutir, porque era un asunto político de los sindicatos con el Estado. Y el partido en el poder pues tenía el control de los sindicatos. Entonces ibas a las juntas de conciliación y arbitraje y el señor que te extorsionaba por el contrato laboral, pues era el mismo que estaba dirigiendo la junta, ¿no? Entonces decías, bueno, ¿cómo le voy a hacer para defender mis derechos?
estaba prohibida la libertad de asociación de los trabajadores. Entonces, son temas sobre los que hay que trabajar mucho. Y fíjate, yo creo que hablando de esta parte y de los grandes retos y de todo, digamos, el escenario que tiene esta evolución de la visión de derechos, y que aquí tratamos de, naturalmente, generar estándares diferentes, está hoy por hoy. No nada más está la discusión alrededor de lo que tenemos en la nueva discusión de los derechos laborales como derechos humanos, nuestros cambios constitucionales al respecto, no nada más eso, sino la gran discusión ahorita, por ejemplo, que hay en el marco de derechos humanos y empresas. Claro, parece que ahí no hubiera derechos humanos. Y ahorita la discusión es esa. No, porque antes, acuérdate, era muy restringido. Es el Estado y el ciudadano. Y ahora la discusión es, ojo, a ver, ¿qué pasa en la determinación de violaciones o de garantía de derechos humanos en la relación entre un particular, como puede ser la empresa, y los ciudadanos? Entonces, creo que ahí discutámoslo. Y creo que es importante. Pero no puede estar una empresa violando derechos humanos en un Estado donde el artículo primero constitucional mandata a todos. A todos, claro. Ahí yo creo que el trabajo de las secretarías de trabajo ha sido bastante malo. Perdonen que lo diga, pero es bastante malo, porque la propia Secretaría del Trabajo no se asume como una área de protección a los derechos humanos de las y los trabajadores. A ver, tienes el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que te dice prohibida la discriminación, prohibida la violencia contra las mujeres, y no le piden a las empresas que tengan un reglamento de trabajo que tiene que pasar por revisión de la Secretaría, donde esté sancionada estas conductas. Y ven a la discriminación como algo normal, porque sus requisitos de trabajo excluyen a todos los que quieren excluir. Y en el ámbito laboral, las mujeres ven el hostigamiento como un mal que tienen que pasar, si quieren trabajar. Como parte del sistema. Como parte del sistema. Quiero trabajar, me tengo que aguantar. Claro. Y mira que lo he visto a todos los niveles, dentro del Estado y fuera del Estado. Entonces, sí es una discusión, pero yo siempre les he dicho, es que el país donde estás instalado tiene reglas, tiene leyes y tienes que respetarlo. Y el problema es que las autoridades no se atreven a decirle a una empresa importante, tienes que tener estos criterios. Y lo tienen que hacer, que esa es la gran discusión en términos de estándares. Y mira, desde la comisión también, y hablando de esa parte, de la otra parte, de cómo también vas haciendo caminos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo todo lo que tiene que ver con el derecho a la reparación integral, ¿no? Como derecho, ¿no? O, por ejemplo, emitimos la primera recomendación de violencia obstétrica, en donde no es nada más el derecho, si no es una violación a tu derecho a la salud, es una violación es como sentido mismo de violencia obstétrica. No nada más de derecho a la salud, sino de un ejercicio de violencia hacia las mujeres en ese criterio y en ese estándar, ¿no? Entonces creo que eso te permite decir, en este sentido de no perder otra característica de los derechos que no nos hacen aprender de memoria, pero que tiene un sentido, ¿no? Y ese sentido de la progresividad, ¿no? Y de que tienes que ir cambiando y adecuándote. Hoy, por ejemplo, los grandes retos de la pandemia, ¿no? Que ya venían y que se nos colocan enfrente y que vamos a seguir trabajando. Uno son DESCAS, ¿no? Sí. La gran discusión de los DESCAS, y la otra, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Y la otra, todo lo que tiene que ver con el mundo cibernético. O sea, claro, es otro tema. Es otro temazo, man. O sea, porque ya déjate si no tenemos todavía en el mundo de cómo entrar en la cuadratura de derechos. No tenemos la cuadratura de regulación, de legislación, de normatividad. Entonces creo que ahí tenemos también otro escenario y otra ruta de trabajo muy importante y a la cual pues tenemos que entrarle, ¿no? Yo quisiera preguntarte, sí es evidente estos retos, pero ¿qué ha pasado en la Ciudad de México en materia de detenciones arbitrarias, por ejemplo? ¿Se dan, se denuncian?
Porque era un tema que yo recuerdo muy recurrente, el clásico policía que cree que te puede detener, mandar, llevar, etcétera, sin que tú lo sepas siquiera. ¿Qué tanto se da recurrente? ¿Y cuál es tu relación con la fiscalía? Sigue siendo un tema de detenciones arbitrarias, cada vez menos, pero lo sigue siendo. Y quizá lo que hay de diferencia de hace años ahora es que la gente denuncia más y sabe que eso es arbitrario. Okay. ¿No? Y creo que eso es un avance también. No que haya modificado el comportamiento de las autoridades policiales. Hay un poco más controles, pero finalmente hay esta tendencia a saltarse y voltear. Ahora, ojo, de hace 30 años que eso era natural, ¿no? Y nadie podía decir que no, lo podías hacer sin que nadie te dijera nada, ¿no? Ahora, pues lo haces, pero lo ocultas, ¿no? O lo haces y medio tratas de decir, no, sí tráialo, ¿no? Y justificas. Y luego ves los videos y dices, no traías ni orden, ni fue en la calle y te metiste a la casa. O sea, ¿no? Ese tipo de cosas que siempre vamos viendo. De hecho, acabamos de emitir una de las recomendaciones de este año, tiene que ver con detenciones arbitrarias, ¿no? Porque sigue siendo pan nuestro de cada día. Ese es uno. Tortura. Y la relación con Fiscalía es una relación, digamos, buena, ¿no? Buena en términos de comunicación. Para mí, decir buena es eso. Hay una buena comunicación con la Fiscalía y naturalmente creo que una de las cosas que hay que reconocer es hay una coincidencia en el señalamiento de los retos, ¿no? Es decir, no hay una negación, ¿no?, a lo que cotidianamente, como tú lo decías, lo señalamos, por ejemplo, en violencia hacia las mujeres, cosas como esta, ausencia de medidas de protección, ausencias de perspectiva de género, exposición a las víctimas a los medios, revictimización en esas lógicas, y hay una, digamos, sensibilidad, por lo menos en la pirámide hasta arriba, ¿no?, alrededor de que eso sucede y de que hay que cambiarlo. ¿Cómo mueves abajo ese monstruo? Esa ya es otra canción, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que se ha encontrado fórmulas y estándares. O sea, si quieres mover el monstruo, tienes que llevar gente primero que conozca el tema, que esté comprometida con el tema, porque es fundamental. En esta ciudad hay mujeres expertas, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, que tienen una vastísima experiencia. El problema es que seguimos en las fiscalías sin un servicio de carrera, en donde la cuatitud es importante. O sea, tú llegas y te vas a poner una denuncia y resulta que el señor que está enfrente es amigo del amigo del amigo, y cuando me preguntas y de dónde viene, pues apenas estoy aquí llegando, ¿no? Creo que esa tradición hay que cambiarla. Porque eso y la impunidad. Esa y la impunidad, porque mira, vas, denuncias y guardan, archivan tu expediente. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y luego vas y te peleas con la Procuraduría porque les dices, oye, pues este es un asunto grave y nadie sabe nada. O sea, sigue la Fiscalía de la Ciudad de México teniendo ese tipo de problemáticas y yo creo que es urgente una revisión, quizá una recomendación, porque en el mundo las cosas cambian cuando pones a las gentes correctas haciendo las cosas en lo que están preparadas. Y yo creo que tenemos un déficit porque también gente muy valiosa ha salido de las instituciones. Y entonces ahí tenemos un problema que no vamos a resolver mientras no tengamos servicio de carrera. Y creo que eso sería un tema a discutir muy importante, porque la violación a los derechos humanos es cotidiana, es permanente, y está cada vez que te paras frente a la barandilla. Así es. Y yo lo que decía es, a ver, hoy por hoy, bajo las lógicas, digamos, discursivas y normativas, no es una gracia. O sea, no es que ahora yo decida porque se me ocurrió, porque qué bonitos son los derechos y ahora quiero conocer eso. No, si tú eres un servidor público, estás obligado a tener enfoque de derechos y enfoque de género. ¿No lo quieres tener? ¿No quieres cambiar? Vete a otro lado. Vete a otro lado. ¿No? O sea, allí no es no es una discusión en términos de gracias, qué bonito y qué bueno que te interese. ¿No? Y yo creo que poniéndose rudo por ahí,
tendríamos Pues habría unas que más preparar formación. algo, yo creo que es una invitación a las y los abogados, para que preparemos algo, porque el deber de un servidor público es promover, respetar, garantizar los derechos humanos, investigar violaciones a derechos humanos y reparar los daños. Y bueno, se nos va el tiempo, esperemos que en otra ocasión podamos continuar. Por lo pronto les agradecemos a todas y a todos esta participación. Y Nayeli, muchísimas gracias, un placer, y tenemos todavía que seguir construyendo este marco protector de derechos humanos para todas y todos. Un Muchísimas placer. gracias. Gracias, Pati. Como habrán escuchado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez, nos ha planteado un panorama complicado. Todavía tenemos retos en materia de derechos políticos y civiles en la Ciudad de México. La detención arbitraria sigue siendo un problema, la falta de atención en las procuradurías, pero tenemos otros campos que aún no logramos visibilizar como desafiantes en derechos humanos. Me refiero al ámbito laboral, pero sobre todo también en materia de salud y derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.